Todos los días asistimos a decisiones jurisdiccionales que dan lugar, en vez de claridad sobre una sentencia o una decisión, a debates, a polémicas, apelaciones con mucha frecuencia concedidas. Naturalmente, es el caso de la sanción que se ha impuesto al expresidente Ollanta Humala. Hay quienes sostienen que es inconstitucional, que no le fue notificada por escrito y sin embargo hizo varias semanas de prisión antes de que le llegue la notificación escrita de la condena. Y por otra parte tenemos el Tribunal Constitucional al cual recurren muchos actores pidiendo que se tomen decisiones sobre problemas que han quedado en la duda y en la subjetividad de las interpretaciones. El caso más reciente de lo que digo es la sanción contra el fiscal José Domingo Pérez, que fue apartado por 6 meses de sus funciones, tuvo que retirarse del pool de fiscales que se ocupan de la trama Lavajato, y hoy sabemos que en apelación ha ganado, no solamente ha ganado, ordenándose de que se reincorpore mañana mismo, sino que la decisión de apelación le jala las orejas a la fiscal que lo sancionó en primera instancia, pidiéndole que tome decisiones con mayor cuidado y más celo. Bueno, por esa razón hemos querido hablar con 2 abogados a la vez y queremos ir al tema de fondo, que al tema más complejo y más que tendrá más consecuencias en su momento, que es el famoso artículo 117 de la Constitución Política del Perú, que establece que el jefe de Estado, o la jefa de Estado en este caso, solamente puede ser acusada por 4 causas precisas, una de las cuales es un delito y 3 infracciones constitucionales. Solamente puede ser acusada por esas 4. Impedir que hayan elecciones, disolver ilegalmente el Congreso, apartarse del territorio nacional sin autorización, etc. Por eso queremos oír al señor Iván Meini y al señor Eduardo Roy Gates cómo interpretar el artículo 117 a semanas o días de que lo haga de una manera oficial y vinculante el Tribunal Constitucional, que ya tuvo una audiencia pública sobre el tema en Arequipa hace 2 semanas y que debe estar elaborando una decisión, si es que logran tener una mayoría que les permita anunciarlo. Señor Roy Gates, muy buenas noches. Explíquenos, por favor, cómo cree usted que debe ser interpretado el artículo 117, que es aquel que permite o no permite que se investigue a la Presidenta de la República en este caso. Buenas noches, don Fernando. Buenas noches, Iván. Un gusto estar con ustedes. Yo creo que el artículo 117 no debe ser interpretado de manera estrictamente literal, ¿no? Como bien sabemos, señala el artículo 17 que el presidente de la República solo puede ser acusado por esas 5 causales que ha mencionado: traición a la patria, cerrar el Congreso, más allá del artículo 134, que son 2 denegatorias de confianza al gabinete, etcétera, ¿no? Sino que hay que entender que ese término acusación debe ser más amplio e incluso no debería permitirse que un presidente de la República sea emplazado no solamente por temas penales, sino por cualquier otro tema. No olvidemos, Fernando, que el presidente de la República, ¿no?, es jefe de Estado, es jefe del Ejecutivo, es jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Militares, dirige las relaciones internacionales y personifica la nación. Entonces, el presidente en realidad debe ser inmune relativo y temporalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que al presidente no se le puede distraer mientras dure su mandato por ninguna de las causales fuera del artículo 117. Pero quiero ser enfático en esto, no debe interpretarse esta situación como que al presidente sí se le puede investigar, pero no se le puede acusar, porque la palabra que utiliza el artículo 117 es que no se le puede acusar. Y esto puede ser interpretado, si somos estrictos, de que en el sentido que solo el presidente no puede ser acusado, pero que sí puede ser investigado. Y esa es la interpretación que ha tenido el Poder Judicial. Y es justamente, como bien señalas... ¿no? Porque durante mucho tiempo era sí, exactamente. Algo sagrado. Por ejemplo, en el caso de Ollanta Humala, yo he trabajado en Palacio de Gobierno en esa época, todas las denuncias que llegaban contra el presidente Humala durante esa época se archivaban liminarmente o se suspendía su trámite. Y eso es lo que debe ocurrir para no distraer al presidente de la República, que tiene altísimas funciones, ¿no? Están en la Constitución las funciones múltiples del presidente de la República, importantísimas, de las más importantes, la más alta magistratura de la nación. Entonces, para no distraer al presidente de la República,
el plazo de prescripción, por ejemplo, se puede suspender. Nadie dice que el presidente tiene carta libre para hacer y deshacer, sino que los plazos de prescripción pueden suspenderse hasta que culmine su mandato, de alguna manera. Habría que ampliar el plazo de prescripción en cada caso. Sí, no es ampliar el plazo, sino que se suspende el transcurso del plazo de prescripción. Entonces corre más tiempo sin cada prescripción. Siempre se ponen ejemplos límite, como por ejemplo, ¿qué pasa si se encuentra que el presidente está traficando drogas o que el presidente tiene una red de prostitución clandestina en Palacio de Gobierno? Casos extremos, ¿no? Sí, que serían muy difíciles que ocurran. Entonces siempre tenemos la figura de la vacancia presidencial. La vacancia presidencial, como lo ha mencionado el almirante Montoya, que estuvo antes que nosotros, ¿no? Puede existir en cualquier momento y ese es un tipo de control. Pero es muy curioso porque usted es severo para proteger la inmunidad del jefe de Estado para que pueda trabajar, pero hemos visto que la vacancia se aplica con una ligereza y con una falta de argumentación. Además dicen que es una decisión política, lo que ocurre que no necesita ser argumentada. Es que tiene que haber un contrapeso, no hay islas en el derecho. O sea, el presidente de la República es inmune ¿ante quién? Ante el Poder Judicial, ante el Ministerio Público, ante la Policía Nacional, ante el propio Congreso de la República, que lo puede citar a comisiones investigadoras. Por ejemplo, el presidente ni siquiera debería ser citado durante su ejercicio. Pero sí vacado. Vacado puede ser, conforme al artículo 117, puede haber distintas causales, como por ejemplo, en estos casos extremos que comento, existe la figura de la vacancia presidencial por incapacidad moral que tiene que ser permanente. Incapacidad moral o física, pero que tiene que tener la condición de ser permanente. Esa palabra permanente, por mi formación filosófica, me cuesta mucho trabajo. Yo no sé si es que los juristas tienen una definición diferente. ¿Quién, además de Dios Padre, puede decidir que hay un vicio moral permanente? Exactamente, pero justamente se pone ese límite para que no sea tan fácil, porque la vacancia al final de cuentas es una cuestión de votos en el Congreso. Bien lo ha dicho. Entonces, es un pretexto jurídico para que el mal humor de algunos congresistas o la desafección pueda deshacerse del presidente de la República. O sea, lo curioso es que usted es muy severo para que no se aplique el artículo 117, pero muy laxo para que se vaque al presidente con toda facilidad. No, lo que ocurre es que yo no, estoy narrando lo que existe, ese es nuestro sistema. Nuestro sistema tiene la vacancia y lamentablemente es así. En el Congreso todo funciona con una cuestión de votos. Entonces, ¿cómo se puede controlar eso? Está así nuestro sistema. Lo que digo es que el presidente de la República no puede ser emplazado, ni siquiera, fíjate, Fernando, desde mi punto de vista, y como lo desarrolla también un constitucionalista muy conocido, el doctor Aníbal Quiroga León, ¿no? Ni siquiera podría ser emplazado con una demanda laboral de un antiguo trabajador suyo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque lo distraemos. Entonces, fíjate qué es lo que está pasando ahora. La presidenta Dina Boluarte, no es por hacer una defensa de la presidenta Dina Boluarte, nos puede caer bien, nos puede caer mal, podemos ser muy críticos con su gestión, pero la presidenta ha enfrentado 3 investigaciones hasta este momento, 3 investigaciones fiscales, de las cuales se han archivado 8. Y la pregunta ¿es tan importante demostrar que la presidenta cometió o no algún delito como este de omisión de funciones, supuestamente, que tiene una pena bastante baja? Es tan importante demostrar eso y distraer a la presidenta de la República, llámese Dina Boluarte o cualquier otro presidente que tengamos, en el ejercicio importantísimo de sus funciones. Estamos ante la judicialización de la política, permanentemente, todos los días. Bueno, hemos comprendido su punto. En la justicia no debería poder, pero la política a través del Congreso sí. La política sí, con incapacidad moral. Muy bien. Su opinión sobre las afirmaciones que ha hecho su colega Roy Gates. Bueno, buenas noches, don Fernando. Buenas noches. Eduardo, un gusto. Yo sí considero que la interpretación del artículo 117 de la Constitución debe ser de manera que se permita ciertos actos de investigación preliminar. Me explico. Ya la Corte Suprema, en un recurso de apelación presentado en su momento por la defensa del expresidente Castillo, argumentó en base a una interpretación histórica de las constituciones peruanas, del presidencialismo, de la necesidad ciertamente de proteger la figura de la función presidencial, más que a la persona, la función, para que no se le distraiga innecesariamente con cosas burdas o irrelevantes, pero al mismo tiempo sopesando la obligación del Estado de investigar al menos los delitos graves, ¿no? Entonces, ¿cuál sería, al menos para el Poder Judicial, yo comparto su razonamiento en este caso, una solución que permita, a través de una ponderación cautelar, ambas situaciones? Establecer que a lo que se refiere el artículo 117 de la Constitución, cuando habla de la acusación,
es en puridad a el impedimento de que quien ejerce el cargo presidencial sea emplazado formalmente en un proceso penal, es decir, sea sometido a una investigación preparatoria, que es lo que formalmente marca el inicio del proceso penal, en donde hay una imputación formal de cargos y esta persona podría defenderse. A eso llama usted especialmente acusación. Así es. ¿Qué existe antes? ¿O qué podría existir antes de esa investigación preparatoria? De eso a lo que la Corte Suprema llama o interpreta como acusación del artículo 117. Simplemente lo que el propio Código Procesal establece como actos urgentes e inaplazables de investigación o indagación preliminar para indagar acerca de la verosimilitud o no de la noticia criminis que se conoce, de la denuncia que se recibe, pero sin que signifique eso un emplazamiento formal. Si acaso en el transcurso de esas indagaciones preliminares, que digo, o repito, son urgentes e inaplazables y tienen por finalidad cautelar la prueba, porque si se deja para después es altamente probable que esa prueba no se pueda obtener o no se pueda actuar, y por tanto si en esas diligencias preliminares se puede detectar o se puede acopiar información que permita luego formular una acusación cuando el presidente de la República deje el cargo, en buena hora. Esta a mí me parece una solución que cautela, por un lado, la relevancia del ejercicio de la función presidencial, de que no sea distraída, entorpecida por cualquier investigación, pero al mismo tiempo que ante casos graves, como pueden ser de corrupción, de crimen organizado, etcétera, se permita la realización de actos urgentes e inaplazables en el contexto de una diligencia o de diligencias de investigaciones preliminares. Su opinión sobre esta tesis según la cual hay un riesgo, si no hay investigación, no acusación, dice el señor Meini, pero si no hay investigación, ¿cómo podemos hacer un juicio años después de haberse producido los hechos? Sí, claro, o sea, sí es válido el punto, ¿no? Pero lo que ocurre es que durante una investigación preparatoria, porque para que entienda bien todos los oyentes, ¿no? La acusación es una etapa en la que se llega después de una investigación preparatoria. Entonces, si nosotros nos ceñimos a interpretar que el artículo 117 lo único que nos está impidiendo es formular una acusación, estaríamos aceptando que sí se puede hacer una investigación preparatoria contra la presidenta o una investigación preliminar, que es la subetapa anterior, en algunos casos puede existir, en otros casos no. Pero ocurre que durante esa investigación preliminar también se pueden pedir, por ejemplo, medidas coercitivas gravísimas. Un proceso penal es un tema absolutamente complejo. Puede pedirse incluso una prisión preventiva en una investigación preliminar. Puede pedirse embargo de bienes, incautación. ¿Sin acusación? Acordemos, sí, exactamente, pero acordemos que a la Presidenta de la República le han tumbado la puerta por el caso de los Rolex, ¿no es así? Muy bien, esa es una medida ordenada. Porque no quisieron abrir, hay que recordarlo todo. Por eso, pero se hubiera podido y deseado evitar. Pero es una medida judicial que autoriza, ¿no?, el allanamiento y deserraje, ¿no?, con la fuerza, en caso no se abra, como usted bien dice. Muy bien, la pregunta es, ¿por qué a la figura presidencial se le tiene que proteger? ¿Cuál es la imagen que nosotros estamos dando también al país? Más allá del tema de la justicia que debe existir, ¿qué debemos preferir? ¿No? ¿La inmunidad presidencial? ¿No? ¿O debemos preferir que al presidente se le puede imputar absolutamente cualquier delito grave que pueda ser cometido durante el ejercicio de su mandato? Es un tema de ponderación, al final de cuentas. Pero la cuestión es que el presidente de la República, que tiene un problema penal, ya está distraído. Es un presidente que está distraído y no se va a dedicar al 100% a ejercer las funciones que tiene como presidente, sino que va a tener que estar el 30, 40 o 50% del tiempo decir que no basta coordinando con su defensa. Penal, sino saber que uno ha cometido algo que puede ser un delito. La sola conciencia de eso distrae, aunque nadie lo sepa. Probablemente, sí. pero estos temas de estar investigando a un presidente en ejercicio finalmente lo distraen más. Si no, veamos que permanentemente en las noticias los abogados de la presidenta tienen que salir a dar explicaciones, ¿no? Entonces, es cierto que el Poder Judicial ha determinado... de eso los abogados, ¿eh? No, está bien, pero más allá del caso... Están más bien satisfechos de hablar. Más allá del caso en concreto de la presidenta Boluarte, no es la figura presidencial lo que tenemos que custodiar. Sí, comprendemos el punto de vista. ¿Qué contesta usted, señor Meini, al argumento que salió, un subargumento que ha esgrimido el señor, que si fuera correcta su tesis de sí a una investigación preliminar, pues habría que aceptar que también sea posible figuras como el allanamiento o incluso mencionó la prisión preliminar? A ver,
si me permite poner sobre la mesa un par de ideas de contexto. Por favor. La primera es que esta discusión, este asunto que va a tener que resolver el Tribunal Constitucional en los próximos días, irremediablemente está condicionada por las circunstancias que vivimos. Es decir, efectivamente 13 denuncias a la presidenta en ejercicio, de las cuales 8 se han archivado. El argumento del Ejecutivo que sostiene que en ese contexto la presidenta no puede ejercer razonablemente el cargo presidencial, que la forma como el Ministerio Público interpreta el artículo 117 distorsiona su sentido, su lógica y dificulta el ejercicio del cargo de presidente. Pero la decisión que tome el TC tendrá que ser al margen de la señora Dina Boluarte, sí, porque va a ser una interpretación que quede a futuro. ¿Cuál es entonces, dejando de pensar en la situación concreta de la presidenta actual, cuál es, en mi concepto, la interpretación más feliz que se pueda dar, admitiendo que el artículo 117 de la Constitución responde a un modelo procesal penal que ya ha sido superado en la actualidad? Es decir, ¿superado en qué sentido? ¿Quién lo ha superado? El nuevo Código Procesal Penal. El artículo 117, cuando habla de acusación, incluso otros artículos de la Constitución que hablan del acto apertorio de instrucción, se refieren a un modelo procesal inquisitivo del Código de 1940, que ha sido ya derogado, y en su lugar está en vigor en el Perú, desde este siglo, el Código Procesal Penal, que modifica las responsabilidades y atribuciones de las partes. El fiscal ahora lleva a cabo la investigación, antes era el juez. Antes, dado que el juez investigaba, el fiscal acusaba. Hoy día investiga el fiscal. Y creo que ese es un argumento que permite interpretar, diría yo, razonablemente el concepto de acusación del artículo 117. Para que un fiscal pueda acusar, no lo puede hacer a ciegas, no lo puede hacer de manera arbitraria. Tiene que haber investigado. Pero incluso para que un fiscal emita una disposición de inicio de investigación preparatoria, que es la imputación formal de un cargo, tiene en la inmensa mayoría de casos que haber realizado previamente algún descarte o algún tipo de comprobación. A eso se le llama indagación o investigación preliminar. Es decir, para poder investigar a alguien en el término de una investigación preparatoria, algo previo tiene que hacer. Si no se siguiese ese modelo, muchas más personas de las que hoy día están investigadas lo estarían, porque el fiscal no tendría esa posibilidad de dirimir si la denuncia que me presenta A contra B es correcta o se trata de una venganza. Por tanto, ese margen de actuación debería ser respetado, pero también debería ser respetado por las autoridades fiscales, es decir, no aprovechar esta ambigüedad de la interpretación del artículo 117 para presentar denuncias que no tienen mayor asidero. Señor Roy Gates, si su tesis prevalecería en el Tribunal Constitucional, esto es completamente posible, ¿no? ¿Qué sucedería con las investigaciones que se han hecho a Pedro Castillo? Esa es una muy buena pregunta, ¿no? Porque... Pero yo sé que usted hablaba en términos genéricos, abstractos, sí, como un buen jurista hace, pero habrá una consecuencia práctica que vale la pena tener presente, ¿no? Claro, habría que ver cómo sale la sentencia del Tribunal Constitucional, ver si se puede aplicar retroactivamente, porque la sentencia del Tribunal Constitucional va a establecer criterios que en principio tienen que aplicarse de ahora en adelante. Es decir, perfectamente podrían aplicarse los casos en curso que se le estarían siguiendo, que se le vienen siguiendo al actual presidente en funciones, Dina Boluarte, sin ninguna duda. Si sale la sentencia, inmediatamente es aplicable a esos casos y tendrán que solicitar la suspensión de los procedimientos en cada uno de ellos. Y saldría libre eventualmente Pedro Castillo. Y habría que repararlo incluso. No necesariamente, ¿no? No necesariamente, habría que ver, porque todo esto, como bien lo menciona Fernando, ha comenzado con Pedro Castillo, ¿no? Acordémonos que a la fiscal Zoraida Ábalos se le destituyó por no haber hecho una investigación contra Martín Vizcarra. Abrió la investigación, ¿eh? Sí, fue un paso importante. Abrió, pero la suspendió, claro, justamente en aplicación de su teoría jurídica, ¿no? Y suspendió. Pero abrió. Más allá de las personas, ¿no? Yo creo que eso es lo correcto. O sea, más allá de las personas, de los nombres de los fiscales o de los presidentes involucrados, creo que eso es lo correcto. Suspender el trámite hasta que culmine el mandato. Y nuevamente, cuando le ha ocurrido esto... Fue sancionada por pensar... Fue sancionada, pero ha sido respuesta, ¿no? Sí, ha sido respuesta. Ha sido respuesta. Entonces, la decisión del Tribunal Constitucional es importantísima
No sé en cuánto tiempo podremos tener esa resolución. Parece que en el mes de mayo, ¿no? Sí, creo que va a ser relativamente rápido porque es un tema importante y esa demanda competencial es muy importante porque finalmente va a zanjar el tema. Como bien lo ha mencionado Iván, existe un pronunciamiento judicial ya que permite la investigación preparatoria al presidente de la República en ejercicio y lo que no se permite es la formulación de una acusación, salvo lo del artículo 117. Pero vamos a ver cómo resuelve el Tribunal Constitucional. Creo que las exposiciones de las partes han sido bastante claras. Creo que tiene mucha fuerza la posición en el sentido de que el presidente de la República tiene que tener una inmunidad, ¿no?, parcial y relativa. Parcial porque puede ser acusado por el 117, ¿no?, si es que comete alguna de esas conductas. Solamente mientras exactamente, solamente mientras dura. No quiere decir esto impunidad al presidente de la República. Es una inmunidad mientras dure el ejercicio de su cargo. ¿Para qué? Para que pueda ejercer al 100% todas las funciones que le encarga la Constitución en bienestar de todos los peruanos. O sea, el presidente de la República no puede estar perdiendo, entre comillas, ¿no? No puede estar utilizando gran parte de su tiempo en coordinar con su defensa las distintas investigaciones. O sea, eso no se puede aceptar. El presidente de la República es elegido no para que se defienda, es elegido para ejercer un cargo. Y si no está en capacidad para ejercer ese cargo, pues el Congreso lo puede vacar por permanente incapacidad moral o física. Punto. No hay más. ¿Pero permanente? ¿De dónde? ¿Quién puede estar? Es que es muy importante esta incapacidad permanente, ¿no? Porque claro, ahí hay. Lo que pasa es que entiendo yo que esto lo ha puesto el constituyente para tampoco hacer. En el siglo XIX, para tampoco hacer de una enfermedad mental pasajera. Está bien, pero para no hacer tan fácil tampoco la incapacidad, porque como bien lo ha dicho el almirante Montoya, esto es una cuestión de votos. Y eso es así. O sea, eso no es descubrir la pólvora. El Congreso, absolutamente todos los temas que se plantean, se decide por una cuestión de votos. Señor Meni, si es verdad lo que dice el señor Roy Gates, ¿qué pasaría con las investigaciones que se han hecho ya, que se han iniciado de larga data a Pedro Castillo? Aunque no haya dado mucho, ¿no? Habría que ver en qué términos se pronuncia el TC primero, pero si se declara fundada la demanda y se le da la razón al Ejecutivo en el sentido de que un presidente en ejercicio no puede ser ni siquiera comprendido en unas diligencias preliminares, es altamente probable que lo que se haya realizado anteriormente tenga que ser declarado nulo, ¿no? Pero habría que ver en qué términos se pronuncia. Declararon nulo todo lo actuado sobre Pedro Castillo. Porque habría sido realizado, no sé si sobre todo o parte, pero todo lo que habría realizado una autoridad que no está investida de la competencia para realizar esos actos, ¿no? Habría que luego que individualizar qué autoridad y qué actos. Pero yo quería, digamos, mencionar un dato adicional. Esta posibilidad de que la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente sea utilizada casi de manera subsidiaria cuando no se pueda acusar a un presidente si es que el artículo 117 se interpreta de manera amplia, ¿no? Probablemente esa sea, digamos, pensando al revés, una de las razones para interpretar el artículo 117 de manera que a un presidente se le pueda investigar preliminarmente. Me explico. Si no se pudiese, sería altamente probable que los congresistas, dado que no se le puede investigar al presidente, utilizasen la figura de la vacancia presidencial por permanente incapacidad temporal de una manera... Permanente incapacidad moral. No temporal, de una manera absolutamente arbitraria, porque encontrarían ahí una válvula de escape, un mecanismo, no solamente para canalizar los casos en los que verdaderamente exista una incapacidad moral del presidente, sino además los casos en que, dado que ni siquiera se le podría investigar preliminarmente, aparece indeseable su presencia todavía como presidente. Entonces, para evitar que se tergiverse en exceso la figura de la incapacidad moral permanente como supuesto de vacancia, creo yo debería también interpretarse el artículo 117 de manera que se permita una investigación preliminar, que como dice la ley es solo para realizar actos urgentes e inaplazables. Y para reunir documentación o evidencias que sean usadas cuando hay un juicio. Que de otra manera sería difícil poder cautelar o mantener si se esperase al final del mandato presidencial. Pero eso no resuelve el problema que planteó el señor Roy Gates, que es que se aproveche para llenar de denuncias al presidente y distraerlo. Sí, lo que pasa es que para eso se necesita una autoridad fiscal con suficiente criterio para saber cuándo la denuncia que recibe es una denuncia que tiene visos de venganza política o cuándo tiene realmente indicios de algo criminal. En el caso concreto que usted vivió con el señor Ollanta Humala, ¿cuántas denuncias hubo y cuántas aprobaron
No recuerdo exactamente cuántas fueron, estamos hablando del año 2013, 2014 más o menos, no recuerdo, pero eran varias que llegaban de cualquier ciudadano que interponía una denuncia, obviamente sin fundamento, y muchas se rechazaban liminarmente. Eran varias denuncias, no tengo un registro exacto de cuántas, pero permíteme decir algo importante, Fernando, respecto a lo que comentaba Iván sobre la investigación preliminar. En una investigación preliminar también uno ya es puesto en un estado de sospecha. Y claro, con el Ministerio Público que tenemos existen algunas denuncias sin sustento en donde el Ministerio Público, en vez de hacer un rechazo liminar, que puede hacer el rechazo liminar cuando la denuncia no tiene sustento, de frente abre una investigación preliminar con nombre y apellido. Pasa todos los días. La República incluso en funciones. Sí, pasa todos los días. Terminar contradiciendo el espíritu que hemos tenido hasta ahora de la abstracción jurídica y pasar a algo concreto. Okay. ¿Qué sucedería, de acuerdo a una u otra teoría, la del señor Rodríguez, el señor Meini, con las declaraciones formuladas por el médico Cavani el día de ayer, confirmando, si lo he entendido bien, que él ha practicado operaciones que la señora Boluarte negó haberse hecho hacer, es decir, nos ha mentido por una parte, y hay también una modalidad de pago un poco extraña en efectivo, $500. ¿Su opinión sobre el tema específico ameritaría una investigación preliminar? A ver, yo creo que es algo más que simplemente el extraño pago en efectivo, no. Es primero que la cuenta originalmente sale a nombre de su asistente, ni siquiera a nombre de la señora Boluarte. Mentira flagrante. 4 operaciones en donde tres fueron con fines estéticos y solo una operación con fines quirúrgicos o de salud. Y esto, digamos, lo que era un secreto a voces ahora termina de conocerse a raíz de las declaraciones del médico a cargo. Yo creería que esto, digamos, al final va a terminar siendo una cuestión del peso de los votos, ¿no? Esto podría casar como una infracción constitucional que dé lugar a un procedimiento constitucional, podría, si la mayoría del Congreso lo considera así. En mi opinión, esto podría sí ameritar una investigación preliminar, ¿sí? Pero no una investigación preparatoria. Pero creería que, conociendo el temperamento del Congreso, podrían encontrar aquí una causal para una denuncia constitucional por infracción constitucional. Palabras finales, doctor Rodríguez. Sí, esta vez ahora sí sobre el tema concreto. Sí, sobre la presidenta Boluarte. Creo que a la mayoría de los peruanos, si no a todos, nos causa rechazo el hecho que la presidenta haya preferido hacerse una operación estética que atender las funciones que tiene como presidenta. Creo que en eso no hay ninguna duda, ¿no? La cuestión es si eso, en principio, constituye una infracción penal. Y si constituye una infracción penal, si eso es susceptible de ser investigado en este momento que ella está ejerciendo la más alta magistratura de la nación. Si hay omisión de funciones. Por eso, pero es que ahí entraríamos un tema técnico, porque la acusación o la investigación que se le está haciendo a la presidenta es por omisión, retardo de funciones, por haber abandonado el cargo. Que son 2 delitos que tienen una pena bastante menor, en principio. Entonces, yo no sé, pero esto sería importante, determinar el daño que nos genera como país todo este escándalo, toda esta investigación. Ojo, no estoy de acuerdo con la operación que se ha hecho a la presidenta Boluarte. Lejos de mí creer eso de usted, sí. ¿Cómo? Lejos de mí creer eso de usted. No, totalmente, ¿no? Fíjese, yo obviamente rechazo que la presidenta haya realizado esta operación, si se le ha pagado en efectivo, si ha habido un pedido de favores por parte del médico Cavani, que ha salido a declarar por todos lados, cuando entiendo que él es un testigo del caso, pero bueno, ya decidió divulgar. Pero todo esto nos genera un daño gravísimo. Y el delito de omisión y retardo de funciones es un delito bastante menor. ¿El daño nos lo genera el que se diga y se sepa o el que se hagan las cosas? Sí, el proceso mismo. Que la presidenta hizo mal, probablemente sí. Que eso sea un delito y que se pueda procesar, ahí sí yo no estoy de acuerdo. Espero que puedan regresar una vez que conozcamos la decisión del Tribunal Constitucional. Se nos dice que será en el mes de mayo, de manera que, por favor, quedan advertidos que los vamos a molestar una vez más, convocándolos para ventilar sus diferencias e interpretar lo que los jueces constitucionales digan. Han sido 2 abogados penalistas, defendiendo 2 opiniones diferentes respecto de los términos, los alcances de la inmunidad del jefe de Estado, de acuerdo al artículo 117 de la Constitución.